El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Desde ya invitarlos a hacer sus comentarios y preguntas con el hashtag El especialista responde. Diversos estudios han analizado los efectos que las quimioterapias tienen en pacientes oncológicos. Por ejemplo, se ha detectado que este tipo de tratamiento puede producir un deterioro cognitivo que se manifiesta en problemas de memoria, función ejecutiva, atención y velocidad de procesamiento. Conversaremos de este tema junto a la doctora Florencia del Río, neuróloga y neurooncóloga de Clínica Alemana. ¿Cómo está, doctora? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, estamos muy curiosos sobre este tema que no es tan habitual tratarlo, pero es muy importante por la cantidad de pacientes oncológicos que hay, por la importancia del cáncer en nuestro país y además para desmitificar o también tranquilizar a la gente, que puede sonar muy alarmante hablar de deterioro cognitivo, etcétera, pero queremos aclarar todas esas dudas respecto a esto que se ha llamado quimio brain o quimio cerebro, ¿no, doctora? ¿Cómo se resume o se define este concepto? El quimio brain es un nombre que le pusieron a básicamente un montón de condiciones que son el deterioro cognitivo o las quejas cognitivas más bien que puede causar el cáncer y el tratamiento del cáncer. Ambas cosas juntas y por separado. Perfecto. Lo que pasa es que hay una inflamación causada por el cáncer y una segunda inflamación causada por la terapia que lleva a cambios en el cerebro. Cambios hacen que tu cerebro funcione diferente a ese cerebro que tú tenías antes de tener un cáncer. Perfecto. Y eso hace que los pacientes se den cuenta que no piensan igual, no planifican igual, no se organizan igual que antes. Y obviamente eso puede ser muy angustiante. Claro. Y en general usted planteaba que por el tratamiento, pero también por el tipo de cáncer que desarrollen. Sí, cuando uno ve los estudios dicen que más o menos hasta el 70% de las pacientes con cáncer de mama pueden tener estas quejas cognitivas. Si uno se cambia de cáncer, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, es como un 20%. Si uno cambia a tumores cerebrales es un poco más difícil porque el tumor mismo puede causar un problema, además de esta como cosa, o sea, por donde está puesto, no solamente por la inflamación, digamos. Claro. Entonces, si uno trata de separarlos, debe ser como, además del problema del tumor, como un 30% de los pacientes por la inflamación del cáncer. Claro, la inflamación de cualquier cáncer, no Así necesariamente un cáncer cerebral, por ejemplo, un tumor en la cabeza, sino que puede ser cualquier cáncer, produce desde ya una inflamación en el cerebro. Claramente, o sea, es una inflamación de todo el cuerpo, por así ponerlo. Es una forma de decirlo, son mediadores que se llaman citoquinas, hay cambios en el ADN, hay montones de cambios que son inflamatorios, que hacen que nuestro cuerpo no funcione como normalmente funciona. Entonces los pacientes sienten fatigados, sienten que no tienen hambre, por ejemplo, y además sienten que no piensan igual de bien. Claro, que hay estas alteraciones, podríamos llamarlas cognitivas. Sí. Doctora, ¿y esto es a causa de la quimioterapia? Usted también señalaba que también puede ser por una mezcla de los tratamientos. Se llama o le llaman el concepto quimio brain, pero puede ser también por la terapia hormonal o, por ejemplo, por una radioterapia. O sea, todos los tratamientos del cáncer tienen la potencialidad de causar el problema. Perfecto. Lo más habitual es la quimioterapia. La radioterapia solo si es al cerebro, no si es radioterapia del resto del cuerpo, ¿ya? Y la hormonoterapia en el cáncer de mama, la hormonoterapia en el cáncer de próstata, causa harto problema cognitivo. Y ahora las terapias nuevas, las inmunoterapias, nuestra expectativa era que no, que fuera diferente. La verdad es que también están mostrando que causan este problema. Perfecto. Doctora, la voy a invitar a revisar algunas gráficas que hemos preparado, la de síntomas, por favor, enumera algunos. Me gustaría la próxima, mejor para partir, que tiene más en detalle de algunos de los efectos que podrían producirse y que quiero que vayamos comentando. Por ejemplo, ser inusualmente desorganizado, la desorientación, la dificultad para concentrarse, la dificultad para encontrar la palabra correcta, también dificultad para aprender nuevas habilidades, dificultad para realizar múltiples tareas a la vez. Pasemos a la siguiente lámina y una vez que
hayamos revisado todos estos para que vayamos comentando. Sensación de obnubilación también es parte de los síntomas, periodo de atención corto, problemas de memoria a corto plazo, tardar más tiempo de lo normal para hacer tareas de rutina, problemas con la memoria verbal como recordar una conversación, problemas con la memoria visual como recordar una imagen o una lista de tareas. De todos estos síntomas, por supuesto que deben haber otras alteraciones que también se han señalado, pero ¿hay alguno más frecuente, alguno del que ustedes como oncólogos reciban la constante queja de los pacientes? La verdad es que las dos quejas más frecuentes son: se me olvidan las cosas y no logro terminar lo que inicio. O sea, yo trato de ir a cocinar y mientras estoy cocinando me acuerdo que tenía que ir a hacer algo, voy a hacer eso, lo dejo a la mitad porque me acuerdo que dejé la lavadora encendida, voy a la lavadora, se me quemó la comida. O sea, un déficit atencional. Se parece mucho a un déficit atencional. Entonces, probablemente la gente que más mal lo pasa, la gente que ya tenía déficit atencional. Claro. Entonces, tienen ya un poquito de problemas de atención. ¿Se puede profundizar cuando se trata de pacientes con un trastorno de déficit atencional? Así es. Esos son los peores pacientes que peor lo pasan, ¿ya? Porque se parece mucho. O sea, no me logro concentrar, me hablan y me desconcentro, trato de pensar en algo y decir la palabra, pero como mi atención está en otra cosa, no encuentro la palabra. Van a trabajar, sienten que no pueden, se sienten torpes en el trabajo. La gente que peor lo pasa, yo diría que es la gente joven con niños, porque ir al colegio, buscar la mochila, la tarea, después llegar al trabajo, todo lo que implica trabajar y tener niños es mucha carga mental. Claro. Hacer eso... Como que hay que ser multitask para ejercer esa labor de ser madre, padre, trabajador. Y eso puede implicar que también sea más complejo para ellos manejarlo. Absolutamente. Y lo que pasa al final es que llegan súper frustrados, me dicen, me mejoré del cáncer o me traté de un cáncer y no puedo trabajar. Entonces, ¿qué hago ahora? No funciona igual de bien y ahí está la tranquilidad. Hay un porcentaje de esto importante que se va solo una vez que la inflamación baja. Hay cosas que tú puedes hacer para que esto se desinflame más rápido. Claro. Y hay cambios que sí ocurren en el cerebro que son estructurales. O sea, la inflamación causó un cambio en las conexiones del cerebro y tu cerebro quedó distinto. Y tenemos que enseñar a usar este cerebro nuevo, que es un cerebro igual de inteligente, que es un cerebro igual de capaz, pero es un cerebro distinto. Claro. Y yo llevo 40 años con mi cerebro en la cabeza. Yo sé usar este cerebro. Si me lo cambian, es súper desconcertante. Claro. O sea, suena desconcertante cuando uno dice que también afecta al cerebro una quimioterapia, o en este caso el cáncer en general, no solo el tratamiento en sí, puede afligir a las personas. En general ellos llegan con esta angustia por sufrir estos síntomas y por no saber si van a retomar su cerebro habitual, porque finalmente cambia definitivamente. Si nosotros decimos que un 70% de los pacientes con cáncer en general tienen estas quejas durante la quimio, la mitad se mejora solo, que tiene que ver con la inflamación que va bajando. Perfecto. Pero en la mitad de esos pacientes, o sea, un 35% de todos los pacientes con cáncer, queda con estas quejas que son estructurales y que hay que ir a manejar. Entonces, la angustia es por las razones que los pacientes llegan. Como uno, me dicen que estoy loco. Dos, que esto es ansiedad, porque estoy ansioso por este proceso que acaba de pasar. Claro. O quizás lo asocian a un estrés postraumático también. Exactamente. Y la primera cosa es, esto es real, te está pasando, es de verdad, no estás loco. Claro. Y ya eso baja muchísimo la angustia. Lo segundo es llamar a la familia, sentarlos y decirle, mira, estas son las cosas que a esta persona le cuestan. Entonces, estas son las cosas que yo te tengo que pedir a ti, que le saques de su plato, que te hagas cargo tú, para que él se pueda concentrar o ella en mejorar. Claro. Y nosotros ahora nos concentramos en mejorar. Además, cuando uno sabe que algo es más frecuente o que lo padecen otras personas, también uno tiende a bajar esa ansiedad y también entenderse de alguna manera y hacer también ese llamado a todos los que rodean
a una persona en tratamiento o que estuvo en tratamiento de cáncer a ser más empáticos también. Eso es lo interesante de conocer este tipo de conceptos que para alguien que no está familiarizado al trastorno que significa padecer un cáncer, puede no haberlos escuchado nunca antes. Doctora, también usted lo estuvo esbozando, pero ¿los efectos son inmediatos? ¿Se tardan en llegar? ¿Pasan indistintamente? Más o menos el 15% de los pacientes se quejan antes de iniciar la quimio. ¿Ya? Esos son pacientes que tienen esta queja que es por el cáncer en sí mismo. Perfecto. ¿Ya? Y después el resto de los pacientes va apareciendo a medida que hay más tratamientos. Entonces hay una labilidad que es personal. Hay gente que con una quimio y parte inmediatamente quejándose de esto, y hay pacientes que llevan un año de quimio y hacia el final dicen, oye, me está empezando a ocurrir esto. Entonces el momento de cuándo es sumamente personal. ¿Ya? Depende de nuestros genes, depende de nuestro estilo de vida anterior, depende de si tú fumaste, no fumaste. Hay muchas cosas que pueden influir. ¿Hay comorbilidades también o que pueden significar un factor gatillante de esto? Todos los factores de riesgo de demencia a futuro, que son no tener vida activa, fumar, hipertensión mal manejada, diabetes mal manejada, aumentan el riesgo de padecer esto. ¿Ya? Y además, algunos tipos de cánceres que tienen que ver con hormonas, como el cáncer testicular y el cáncer de mama. ¿Ya? Y después, claro, van apareciendo a medida que se van sumando tratamientos. Y termina el tratamiento y la gente dice, listo, se me va a pasar. Y bueno, no a todo el mundo se le pasa. Claro. Por eso hay que trabajarlo en equipos multidisciplinarios. Usted trabaja con un programa que está pensado justamente en este sentido. ¿Qué le recomienda a las personas que padecen este tipo de alteraciones cognitivas? ¿Cómo afrontarlas? Lo primero es, si es que es posible, prevenir. Entonces, y para prevenir, lo único que puede hacer una persona cuando va a iniciar una quimioterapia es hacer deporte y comer una dieta sana. Dieta sana, no estoy diciendo dejar de comer azúcar, porque la gente se empieza a estresar y no quiere comer carne, entonces no es eso. Es una dieta muy chilena, es dieta con verduras, con pollo, con carne, con pescado, pero una dieta sana, ya que incluya todas las cosas que tenemos que sacar los ultraprocesados, quizás. Exactamente, eso. Tratar de elegir más frutas, verduras frescas y alimentos naturales, ¿no? Exactamente. Eso es lo primero que pueden hacer. Lo segundo que pueden hacer es controlarse sus otros factores. O sea, si soy hipertenso, tomarme mis remedios. Si soy diabético, preocuparme de mi diabetes. Y lo tercero es el deporte, y son 20 minutos diarios. Por si la gente le digo deporte y está con un cáncer, se asustan, como, pucha, más encima de todo tengo que ir al gimnasio. No se trata de eso. Son 20 minutos de una actividad física que me canse. Entonces, caminar al perro no sirve. Caminar rápido con el perro sí. Que el perro corra y uno ahí tirado de la correa puede servir. Eso sí. Pero 20 minutos. Eso, bicicleta estática 20 minutos, a la piscina 20 minutos. O sea, un poco de deporte durante la quimio siempre se baja a la mitad la posibilidad. Diario. ¿Por qué o se ha analizado todo esto? Sabemos que hay constantes estudios y análisis, van apareciendo nuevos factores, etcétera, pero ¿por qué la actividad física diaria influiría también en esto? ¿La plasticidad del cerebro? Es porque es muy antiinflamatorio. El deporte desinflama muchísimo. Entonces, lo que hace el deporte es que protege a las células que protegen. Hay una red en el cerebro que son las glía, que es las células que ayudan a las neuronas a funcionar, ¿ya? Y el deporte protege esas células. Entonces, es como que nosotros protejamos a los soldados que nos protegen de... Y eso nos permite que... Como que los tengamos mejor preparados para enfrentar esta inflamación. Así es. Y ellas protegen a las neuronas y protegen al cerebro de esta pérdida y este cambio metabólico que hace que esto ocurra. Perfecto. Sí. Doctora, ¿y pasa más en hombres o en mujeres? Leí en una parte que era más habitual en mujeres, pero puede estar asociado a lo que usted planteaba del cáncer de mama, que combina esta terapia hormonal que también puede influir en estas alteraciones cognitivas. Sí, si uno ve los reportes, esto se inicia el diagnóstico en el cáncer de mama. Las mujeres se quejaban más de esto, las desestimaron mucho tiempo como ansiosas, que esto es bueno, que pasaron un mal periodo, y empezó a ocurrir que
esto empezó a ocurrir en hombres con cáncer de testículo, en hombres, y dijo, parece que esto no es solo ansiedad. Parece que no es solo de las mujeres. Claro. Y es más frecuente en mujeres porque el cáncer de mama es muy frecuente. Claro, claro, es por la prevalencia, por ejemplo, en nuestro país. Exacto. Entonces, si uno empieza a comparar, es más frecuente en cáncer de mama, es más frecuente en cáncer de testículo, es más frecuente en cáncer de próstata, que son puros cánceres que tienen un componente hormonal. Claro. Y de todos esos cánceres hormonales, el de mama es más frecuente. Entonces, es más frecuente en mujeres. Perfecto. Doctora, vamos a ir a una breve pausa, pero también aprovechar a todos ustedes de invitarlos a escribirnos con el hashtag El Especialista Responde y hacernos llegar sus comentarios y preguntas. Y contarles que las cataratas son la principal causa de ceguera en el mundo y en la mayoría de los casos se desarrollan lentamente a través de los años. Si su visión se ha vuelto borrosa o las cosas que ve no son tan brillantes ni coloridas como solía verlas, puede que haya desarrollado una catarata en uno o ambos ojos. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Seguimos conversando sobre los efectos, las alteraciones cognitivas que pueden producir los tratamientos oncológicos como las quimioterapias. Doctora, el tratamiento ante esto, ¿cuál sería? Lo primero es que hay que ir a una persona que sepa de esto, a un neurólogo, a un neurooncólogo, ojalá, pero no somos muchos. Así que neurólogo, para que primero vea que no sea otra cosa, ¿ya? Porque hay un porcentaje de pacientes que llegan a la consulta con la idea que tienen esto, porque se lo escucharon a otro paciente, porque lo han leído, y me ha tocado decirles, pucha, esto, tu problema es real, pero no es esto, ¿ya? Me ha tocado pacientes un poco mayores que tenían un Alzheimer inicial, pacientes que tienen al final una metástasis de su cáncer. Entonces, primero decir, no todo es esto, ¿ya? Entonces, primero hay que sacar eso. Y hay otras cosas mucho más básicas que también lo simulan. Por ejemplo, pacientes que a veces están con mucha anemia por su cáncer, con mucha fatiga por su cáncer, y tú dices, pucha, pareciera esto, pero en realidad esto es anemia. Tratemos la anemia y se despiertan así espectacularmente y se pasa el problema. Perfecto. Entonces, lo primero consultar para descartar otras posibilidades. Exacto. Y una vez que ese paciente llega y uno dice, ya, esto sí es un chemobrain y estoy segura que es una alteración cognitiva derivada del cáncer, entonces hay que rehabilitarlo, ¿ya? Y la rehabilitación pasa por varios pasos. Hay fármacos, ¿ya? Parecidos a los del déficit atencional. Eso es una posibilidad, no es para todos. Perfecto. Hay un porcentaje de pacientes que yo los mando a hacer una cosa que se llama rehabilitación cognitiva, que es un neuropsicólogo especialista en volver a enseñarte a usar este cerebro nuevo. Te enseña cómo aprender a planificar. Y uno de estas cosas que perdió, las aprende de nuevo y las vuelve a usar. Y eso es súper importante. O sea, la rehabilitación cognitiva, la gente le cambia la vida. Porque dice, pucha, yo de verdad podía. O sea, estaba súper angustiada, no podía trabajar y ahora funciono y trabajo. Tal vez me demoraba antes 5 y ahora me demoro 7, pero lo hago bien. Perfecto. Y que estas alteraciones también remarcar lo que usted planteaba en el primer bloque, ¿no? Que no significa ser más o menos inteligente con este nuevo cerebro o este cerebro que ha cambiado a partir de un tratamiento o del mismo cáncer. Exactamente. La inteligencia no se toca. No tiene acá. que ver. No tiene nada que ver. Lo que acá falla es lo que tiene que ver con la función ejecutiva, que es planificar. O sea, si yo necesito hacer el paso 1, 2, 3, 4, 5, en ese orden, y yo quiero hacerlo y los pasos están todos como en el mismo lugar, no sé por dónde partir. Enseñarle de nuevo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y para eso hay una rehabilitación, que eso es importante también para desdramatizar cómo puede sonar el concepto, ¿no? Sí, y la gente lo agradece mucho, porque salen del cáncer, están tranquilos de que están mejor y dicen, pucha, no puedo volver, y, oh no, sabes que sí podía, esto tiene una solución. La gente anda súper bien. Y además de eso, yo siempre agrego que tiene mucha evidencia 3 cosas. Uno, de nuevo, es el deporte, porque toda esta disfunción inflamatoria que sigue ocurriendo, tratar de minimizarla lo más que se pueda, bajarla lo más posible. Lo segundo, que ahora está muy de moda, es el mindfulness. El mindfulness tiene evidencia científica de que ayuda a los pacientes con chemobrain.
a pensar mejor y a tener más atención. Entonces, si es que tú eres capaz de hacer un curso de mindfulness, de aprender, lo mejor, me encanta. Ojalá lo hagan, ojalá vayan. Nunca va a ser mal, solo va a ser bien. Y además de eso, existen unas aplicaciones que son pagadas, pero baratas. Hay una que se llama Lumosity, por ejemplo, que ustedes pueden buscarla en internet, que les dicen juegos cognitivos, ¿ya? Pero no son juegos, es rehabilitación. Entonces es muy lúdico, es entretenido, y yo les digo, mira, en vez de jugar Candy Crush en el celular, juega Lumosity un rato todos los días y empieza a ver cómo mejoras, empiezas a ver cómo te entrenas. Y eso lo puedes hacer en tu casa. Perfecto. Doctora, antes que se nos pase el tiempo, revisemos algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales. Por ejemplo, Diego Casanova pregunta, ¿hay problemas a largo plazo? Hay un porcentaje de gente que sí, por eso es la rehabilitación. De la misma forma que si tú te fracturas un pie, te ponen el yeso. Si no hay kinesiología. Si no hay kine, esto es igual. Perfecto. ¿Ya? O sea, sí, pero los podemos evitar. Gracias a la rehabilitación, se Así podría es. decir. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Felipe Rojas pregunta, ¿cuánto duran los efectos? Eso también está conectado con lo anterior, dependiendo si nos hacemos cargo o no, ¿no? Exactamente. Hay, como les decía, la mitad de los pacientes se les va a pasar, solo. Pero ese solo, también hemos visto que si los rehabilitamos, dura mucho, la mitad, menos, que los pacientes que esperamos que se le vaya pasando en el tiempo. Claro. Es una curva descendente así. O sea, ese paciente que se le va a pasar, a algunos se le pasa inmediato, a uno se demora un año, es persona dependiente. Pero hacerse cargo de la rehabilitación, o sea, mientras antes me hago cargo, probablemente sea mejor. Absolutamente. Antes siempre es mejor. Ya. Y además para descartar que no sea otra cosa derivada, que también lo planteaba la doctora. Sí. Veamos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través de redes sociales, mucho por Facebook. Aquí Mora pregunta, ¿cómo enfrentar los problemas de concentración? Una vez que son derivados, por supuesto, de estas alteraciones por el cáncer. Bueno, para eso están en un porcentaje son los fármacos. Ya estos pacientes que uno dice, ¿sabes qué? El perfil es muy atencional. Entonces, está tan atencional que yo le voy a dar fármacos, ¿ya? Y de esos pacientes hay algunos que andan súper con los fármacos y dicen, listo, estoy sanado. Y hay un porcentaje que dicen, ¿sabes qué? Sí, más o menos. Y esos pacientes también los rehabilitamos. Y esa rehabilitación incluye los pasos que también planteaba. Así mismo. Ejercicio, mindfulness y los otros que se pueden contar como ejercicios, pero ejercicios para el cerebro, ¿no? Así mismo, sí. Veamos otra de las preguntas, a ver si alcanzamos. Nos apareció así que alcanzamos, doctora. Sonia Soto pregunta, ¿hay problemas de memoria asociados a estos síntomas, sintomatología? ¿Qué tan graves son? Hay problemas de memoria, no suelen ser olvidos graves, o sea, no se queda prendido el gas de la cocina, no se te queda el hijo en el colegio, no son cosas graves, pero sí existen, o sea, pucha, yo tenía que ir a dejar un papel y sabía que era importante y se me quedó. Cosas así se ocurren. ¿Cuán graves son? Hay un porcentaje de gente que tenía tal vez algo chiquitito de base, como que sabemos que va a ser 10 años después de un Alzheimer y esto lo acelera, y en esos pacientes es grave, pero lo habitual es que eso no sea el caso y que sean problemas más bien leves. Perfecto. Doctora, clarísima la revisión que hemos hecho de este tema. Por supuesto, siempre quedan cosas en el tintero que uno podría hablar más, pero especialmente poner atención entonces a todas las personas, revisar este programa, ejercitarse de todas formas, no solo el cerebro, ejercitarse también hace bien, son los mensajes que tratamos también de impulsar a través de este espacio. Revise 24horas.cl, ahí nuestro equipo ha preparado un artículo al respecto y también puede encontrar en el sitio web capítulos anteriores del programa. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Pascal. Y a ustedes, gracias por su sintonía, pero siga en compañía, por supuesto, de Canal 24 Horas, porque siguen las noticias. Chao. El especialista responde.